El título del sermón es Profundizando los panes sin levadura. ¿Qué podemos aprender de ellos? Es como deshojar una margarita para ver qué hay adentro. ¿Qué hay dentro de la fiesta de los panes sin levadura? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y naturalmente vamos a recibir también muchas correcciones espirituales para nosotros que a veces cometemos fallas, cometemos errores. Estando junto a sus discípulos aquella noche de la Pascua, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26, 26. Aquella noche Jesús estaba instituyendo algo diferente de lo que hasta entonces Israel había estado acostumbrado a celebrar durante la Pascua, como un recordatorio de las instrucciones que ellos habían recibido desde el Antiguo Testamento, desde tiempos de Moisés. Los mismos discípulos que un poco antes habían preparado la Pascua, de acuerdo al instructivo que habían recibido de Jesucristo, de seguro que ellos también se sentían extrañados por lo que estaba haciendo su maestro y Señor delante de ellos. ¿Qué está haciendo nuestro maestro? Porque agarra el pan, lo parte y dice que este es su cuerpo. Estaban muy extrañados. Pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos comprendido exactamente el significado de las palabras de Jesús dichas aquella noche? El registro bíblico nos muestra que después de haber cenado el Cordero Pascual, los discípulos fueron invitados a participar del pan hace ya casi 2000 años. Y nosotros continuamos haciendo exactamente lo mismo, de año en año, cuando llegan las fiestas de primavera. ¿Por qué Jesucristo estableció la Pascua del Nuevo Pacto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Jesús quiso enseñarnos con el pan de Pascua y qué significado tiene para nosotros los panes sin levadura? Veamos cómo el apóstol Pablo nos hace entender por medio de una importante lección. Primera de Corintios capítulo 10 y versículos 16 al 17. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 16 al 17. Estamos hablando aquí del cuerpo de Cristo, es decir, del pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 10, 16 al 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es decir, que cuando participamos del pan de la Pascua, aprendemos a discernir el símbolo del cuerpo de Cristo. Es decir, que cuando comemos el pan y tomamos el vino, mostramos nuestra unidad con Jesucristo, reconociendo la necesidad personal de recibir misericordia y perdón. Necesitamos con urgencia esto. Es tan importante que si dejamos de participar de este pan, ciertamente Dios nos va a juzgar. Porque a través del pan de la Pascua nos hacemos uno
con Dios. Cuando Jesucristo repartió el pan de la Pascua a sus discípulos, oró a su Padre diciendo: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. Debe quedarnos muy en claro, no debemos tener ninguna duda de que el pan de la Pascua simboliza el cuerpo de Cristo, mientras que los panes sin levadura simbolizan a la iglesia, como nos enseña 1 Corintios 5, 7. Entonces, separamos dos conceptos. No podemos mezclar, no podemos decir que lo uno es a lo otro, no. Entonces, a fin de profundizar nuestro entendimiento acerca de lo que son los panes sin levadura, vamos a examinar sus componentes para aprender nuevas lecciones espirituales, empezando por lo que es el grano de trigo. Primera lección. El grano desnudo. El grano desnudo. El pan comienza por un grano. Y lo mismo ocurre con el plan de Dios. Exactamente igual. Lucas capítulo 13, versículos 18 al 19. Lucas capítulo 13, versículos 18 al 19. Dice, Lucas 13, versículos 18 al 19. Fíjense lo que dice Jesucristo. ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Versículo 19. Es semejante al grano de mostaza. Semejante. No dice que es el grano de mostaza, sino dice que es semejante. ¿Por qué dice eso? Porque el grano de mostaza es bien pequeñito. Por eso. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un huerto. Y creció y se hizo un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Es decir, que el reino de Dios comienza por algo muy pequeño, hasta que un día se hará tan grande que toda la humanidad buscará al verdadero Dios. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Por eso, los días santos y los sábados anuales son un esbozo, un esquema del plan maestro de Dios que Él creó para nuestro beneficio, lo cual se encuentra íntimamente ligado en las dos cosechas que tenía Israel en Palestina al principio y a la salida del año, tal como nos muestra Levítico 23. Es decir, Dios empieza con algo muy pequeño a través de su iglesia. Y el apóstol Santiago lo explica de la siguiente manera. Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, versículo 18. Dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. Es decir, que Dios empezó su plan con nosotros, como su iglesia.
Si somos primicias quiere decir que más tarde van a venir otros. ¿No es cierto? Si no diría, ustedes son los únicos. No dice los únicos, son los primeros. Pero más tarde vienen otros más. En realidad, el grano representa la esperanza de resurrección que tenemos todos sus fieles seguidores. Es la esperanza que tenemos de resurrección por ser fieles seguidores. Veamos cómo Pablo lo explica magistralmente la analogía del grano. Es increíble. Esto sí que debían ustedes subrayarlo en sus Biblias. Primera de Corintios 15, versículos 35 al 38. ¿Cómo Pablo pudo estar tan inspirado de escribir esto? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 35 al 38. Fíjense lo que dice. No nos perdamos en el contexto de lo que estoy hablando, por favor. Mantengamos en mente las premisas de lo que estamos hablando. Dice, 1 Corintios 15, versículos 35 al 38, dice, pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Alguna vez una señora dijo por ahí, ¿para qué quiero yo, después de muertos, resucitar en medio de este mundo tan malvado? ¿Para qué? Si estoy tan enferma. No se dan cuenta lo que están hablando. Por eso este pasaje lo aclara. Pero preguntar a alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo 36. Necio. Lo que tú siembras no vuelve a la vida si no muere antes. Versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Qué revelación tan profunda la que nos está haciendo el apóstol Pablo. Versículo 38. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Versículo 42. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y esto el mundo no lo sabe. No lo sabe. Por tanto, si dejamos de lado esa íntima comunión que nos ofrece Dios a través de la Pascua, no podríamos resucitar en la primera resurrección, claro, la cual sabemos es la mejor de todas, porque es espiritual. Así de claro y simple. En ese sentido, la revelación que nos hace el apóstol Pablo es extraordinaria y profunda. ¿Lo entendemos? ¿Captamos el mensaje? Por esa razón las fiestas son muy importantes, empezando por la Pascua. ¿Qué revelación la que nos hace el apóstol Pablo? Segunda lección. Segunda lección. La primera era el grano desnudo. La segunda lección es el trigo. El trigo. Vamos a examinar lo que es el trigo del cual se hace el pan. El trigo es una planta gramínea de la familia del césped con espigas, de cuyos granos molidos se obtiene la harina. Ahora bien, el grano de trigo consta de 3 partes principales. El grano de trigo consta de 3 partes principales. Estos son, 1, el endospermo.
2, el salvado o afrecho. 3, el germen. Repito, el grano de trigo consta de 3 partes principales. Primero, el endospermo. Segundo, el salvado o afrecho. Y tercero, el germen. Esas son las 3 partes del grano de trigo. Para que un pan sea nutritivo, se precisan de los 3 elementos. Examinemos cada uno de estos componentes. Primero, el endospermo. El endospermo. ¿Qué es el endospermo? El endospermo es el tejido del embrión de las plantas fanerógamas, que sirve de alimento debido a las proteínas que contiene. Es el tejido de embrión de las plantas fanerógamas que sirve de alimento debido a las proteínas que contiene. Se compone principalmente de almidón y se caracteriza por su alto contenido proteico. Se trata de la parte feculenta que conforma el núcleo principal del trigo. Eso es el endospermo. En sentido espiritual, el endospermo de los panes sin levadura nos alimenta y nos fortalece por medio de las proteínas espirituales para continuar nuestra vida sin la levadura del pecado, rumbo al premio prometido. Es decir, que el núcleo del pan sin levadura tiene el mismo propósito espiritual que el físico que vimos hace un momento. Eso es el endospermo. Vayamos al segundo, el salvado o afrecho. El salvado o afrecho. Estamos analizando lo que es el grano de trigo, ¿verdad? El salvado o afrecho. El salvado o afrecho es el cascarón que envuelve al grano y que se desmenuza durante la molienda. El grano está protegido por el pericarpio de color rojo o blanco, según las variedades de trigo. Todos sabemos que el salvado es un excelente alimento, más conocido como la fibra. Hay tantas variedades de fibra que nos ofrece el mercado. ¿Por qué? Porque es excelente para nuestra alimentación y para nuestra digestión. Dice que nuestro cuerpo con la fibra funciona mucho mejor. Bueno, eso es el salvado o afrecho. De manera similar, el salvado del pan sin levadura también es muy bueno para nuestra salud espiritual. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Porque así como la envoltura del pericarpio protege al grano, así también nuestra esperanza de salvación nos protege de los males de este mundo, manteniéndonos alejados o protegidos contra el pecado. Vemos que el salvado o afrecho tiene, en el sentido espiritual, tiene la misma característica del salvado o afrecho físico del trigo, con el cual se hace el pan sin levadura, ¿verdad? Tercer componente del trigo, el germen. Tercer componente, el germen. El germen es la parte de la semilla de la cual se forma la planta. El germen de la planta absorbe agua durante el proceso de germinación, es decir, durante el proceso de gestación, crecimiento y desarrollo. El germen se caracteriza por su alto contenido de aceite, proteínas y azúcares solubles. Además, por contener vitaminas B y E, generando así la mayoría de las enzimas
durante el proceso de germinación. Eso es lo que es el germen, tercer componente del trigo. ¿Y cuál es el germen de vida que fortalece el endospermo espiritual y permite desarrollar frutos de crecimiento? ¿Cuál es? Obviamente es el germen de vida eterna, que nos alimenta a través del agua, porque el agua es símbolo del Espíritu de Dios, que permite nuestro crecimiento y desarrollo, exactamente igual como ocurre con el germen del trigo. De modo que sin el poder del Espíritu nos sería imposible alcanzar la gloria que se manifestará al mundo con Jesucristo en su venida. Sencillamente porque en tal caso no seríamos hijos engendrados de Dios. El germen de vida eterna nos identifica, nos sella y nos convierte en hijos de Dios. Vemos el tremendo paralelo entre los componentes del trigo y nuestra condición espiritual. Tercera lección. Tercera lección. Los tipos de grano. Los tipos de grano. Debemos entender que el grano de trigo no es de un solo tipo, sino que existen muchas variedades de trigo según el lugar y la tierra donde han sido cultivados. Si tomamos diferentes tipos de trigo, y los molemos juntos, de hecho producimos el mismo pan, ya que no existe incompatibilidad en el trigo cuando hacemos pan de esa masa. Lo mismo ocurre en la iglesia de Dios, lo mismo. Porque en la iglesia llegan personas de diferentes lugares para conformar el cuerpo de Cristo. Dios es quien los llama de diferentes regiones, escogiendo variedad en medio de la raza humana, donde las partículas de la harina de Dios, es decir, su pueblo, están unidas entre sí y no divididas. Porque siendo uno el pan, nosotros con ser muchos, diferentes tipos de trigo espiritual, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, como ya lo leímos en 1 Corintios 10, 17. ¿Ven la analogía que existe entre lo físico y lo espiritual? Por eso la harina con la cual se hacen los panes sin levadura está conformada por diferentes tipos de grano espiritual. Personas que viven en Estados Unidos, personas que viven en la Patagonia, personas que están en el África, personas que están en Europa, todos diferentes trigos espirituales, pero que están unidos cuando se supone que son la masa del pan sin levadura. Cuarta lección. El proceso del pan. Cuarta lección. El proceso del pan. El proceso del pan. Habiendo entendido la disposición de la harina de trigo, ahora preguntémonos cómo se hace el pan. ¿Qué podemos aprender del proceso de panificación que nos ayuda a entender más principios espirituales? No debemos olvidarnos o debemos mantener
la premisa que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros sus panes sin levadura. Por eso hay tanta analogía, por eso hay tanta lección que aprender. Sin embargo, previamente debemos entender que el pecado no es malo por ser prohibido. A ver, previamente debemos entender que el pecado no es malo por ser prohibido, sino que el pecado es prohibido por ser malo, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Por supuesto que la levadura representa al pecado, el cual divide al pueblo de Dios. ¿Acaso no hemos notado, fíjense lo que voy a decir ahora, los pequeños espacios que existen en la masa de un pan con levadura? Si uno agarra un pan con levadura y lo parte, hay espacios, ¿verdad? Hay espacios. Esas pequeñas bolsitas de aire separan las pequeñas partículas, hinchando al pan. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Cuando introducimos la levadura de orgullo, la levadura de adulterio, de envidia, de codicia, de usura, de mentira, de idolatría y de vanidad, entonces es como que estamos inflando al pan. Si eso ocurre, corremos el riesgo de dividirnos y hasta destruir los gérmenes de la iglesia, como ocurrió exactamente hace 4 años. Por eso, a través de la levadura, Dios tipifica lo malo del pecado. He aquí un ejemplo de lo que venimos afirmando. Primera de Corintios, capítulo 5 y versículos 1 al 7. Vamos a seguir insistiendo más en este punto, porque es importante. Primera de Corintios 5, versículos 1 al 7. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación. Hay de las congregaciones donde hay fornicación. Y fornicación cual ni siquiera se nombra entre los gentiles, a tal extremo que algunos tienen la mujer de su padre. Y vosotros estáis tan envanecidos, tan tranquilos. ¿No deberíais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No podemos admitir una persona que esté haciendo lo incorrecto. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿Qué es jactancia finalmente? ¿Qué es la jactancia? Tantas veces hemos leído este pasaje. No es buena vuestra jactancia. Jactancia es petulancia, pedantería, inmodestia y autosuficiencia. Eso es jactancia, petulancia, pedantería, inmodestia y autosuficiencia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Un poquito de levadura nada más. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. No dice para que comamos de una nueva masa, sino para que seáis, cada uno, nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
qué cosa. Por eso estamos destruyendo el grano de trigo, examinando la harina de la cual se hace el pan sin levadura. Es decir, el pecado envanece, autojustifica, enceguece, enaltece, eleva y corrompe a la persona. Exactamente como lo hace la levadura física con la masa de pan. Igual. En cambio, el pan sin levadura es un excelente modelo de una vida limpia, cristalina, unida y pura, donde cada uno de nosotros se esfuerza por mantenerla limpia, tanto en la mente como en el corazón. Hay mucha diferencia entre un pan con levadura y un pan sin levadura. Es decir, que con el pan sin levadura, el proceso es totalmente diferente y opuesto de lo que ocurre con el pan leudado, porque las partículas de la harina más bien permanecen juntas y compactas, como que nada las divide. Esto nos muestra que Dios quiere una iglesia unida, como un solo cuerpo y como un solo pan, para que no haya más divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen, es decir, se ayuden, se fortalezcan, se animen los unos a los otros. 1 Corintios 12:25. Yo he visto y soy testigo a través del Facebook que algunos del buen trigo comparten con la cizaña espiritual, pretextando que no es malo lo que están haciendo. Ya se olvidaron que un poco de levadura leuda toda la masa. Satanás es tan astuto que muestra lo malo como si fuera bien. No, aquí no pasa nada, no estoy haciendo nada malo. Por supuesto que debemos ser educados, amables, atentos y desearle siempre lo bueno a quienes se fueron. Pero sin olvidarnos que Dios dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Segunda de Tesalonicenses 3:14. Lamentablemente yo he visto esto en el Facebook. Y al final de 1 Corintios 5:11, anótenlo, 1 Corintios 5:11, Pablo agrega, con el tal ni aun comáis. Con el tal ni aun comáis. ¿Cómo puede ser posible que algunos se hayan olvidado de estas enseñanzas? Tampoco deben olvidarse que cuando el buen trigo se mezcla con la cizaña y se hace pan, ese pan es venenoso. Lo hemos visto en un mensaje anterior y tal vez voy a necesitar repetir ese mensaje. Y un pan venenoso es muy malo para la salud espiritual. Muy malo para la salud espiritual. Hay que corregir esto. Es urgente si queremos celebrar la Pascua dignamente. Quinta lección. Quinta lección. Limpiemos nuestra vida. Limpiemos
nuestra vida. Limpiemos nuestra vida. Dios se propuso que los días de panes sin levadura fueran un tipo o ejemplo que nos recordara que debemos limpiar nuestra vida desechando la levadura de pecado. Pero no solo por 7 días, sino mucho más allá. ¿Cuánto más allá? ¿Cuánto? Es posible que durante los días de fiesta descubramos algún producto leudado escondido en nuestra casa. Es decir, nosotros para los panes sin levadura sacamos toda la levadura que tenemos, pero a veces pueden quedarse migas de pancito por ahí, por el rincón de la cocina o de nuestro comedor. Bueno, pues eso debemos sacar también, que de alguna manera todo esto se escapa por un descuido pequeño nuestro, pese a que hacemos esfuerzo por sacar todo, el cual, por supuesto, lo desechamos de inmediato, claro. Este producto escondido simboliza aquellos pecados ocultos que no siempre descubrimos cuando hacemos nuestro autoexamen. Nuestra vida debe estar consciente del continuo rechazo de la vieja levadura de pecado, hasta que el proceso se haya perfeccionado, no solo durante los 7 días que dura la fiesta, sino siempre. Porque la realidad de nuestra vida nos muestra claramente que el proceso de limpieza y pureza y unidad no solo dura 7 días, sino a través de toda nuestra vida. No podemos decir, bueno, yo me voy a comportar bien en 7 días y después veré, sí. ¿No será que usted está tropezando tal vez y tal vez se puede quedar hasta en el desierto, como los israelitas? Por esa razón, Moisés instruye al pueblo de la siguiente manera. Fíjense cómo instruye Moisés a su pueblo. Deuteronomio capítulo 16 y versículo 3. Deuteronomio 16 y versículo 3. Hay mucha lección, pues, hay mucha tela por cortar, como decimos vulgarmente. Mucha tela por cortar aquí. Deuteronomio 16 y versículo 3. Dice, Deuteronomio 16, 3, no comerás con ella pan con levadura, durante 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. ¿Pan de aflicción? ¿Cómo es eso? Porque aprisa saliste de tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Es decir, para que también nosotros no nos olvidemos que una vez salimos del Egipto de pecado. Lo que ocurrió físicamente con Israel ocurre con nosotros espiritualmente. Nosotros también éramos esclavos del pecado. Estos pasajes nos muestran el correcto resultado de saber aplicar en nuestras vidas el deseo que Dios tiene para que cada uno de sus hijos se mantenga sano en la fe, mostrando su lealtad intachable con hombres nuevos, fortalecidos en el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso debemos mantener nuestra vida limpia. Sexta lección. El Egipto de sufrimiento. El Egipto de sufrimiento. Ya hemos visto en Deuteronomio 16:3 que dice, no comerás con ella pan con levadura. Durante 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Ahora vamos a ver por qué. El Egipto de sufrimiento, sexta lección. Bueno,
Cuando yo leo la Biblia y leo la palabra Egipto, bueno, yo sé lo que es Egipto. Egipto está allá, al norte del África, colindando con la Tierra Santa. ¿No es cierto? Pero no es así. Resulta que para los israelitas, la palabra Egipto no solamente les recordaba la tierra en la cual moraron mucho tiempo, no solo, sino que además la palabra Egipto en el hebreo es Mitzraim. Mitzraim, M-I-T-S-R-A-I-M, Mitzraim. Eso es Egipto en el hebreo. Y cuya raíz hebrea es Matzor o Matzur. Matzor o Matzur, que significa aflicción, asedio y sitio. Eso significa Matzor o Matzur. Y también la palabra Misaim. De modo que cuando Moisés les dijo que comieran pan sin levadura, en realidad les estaba mostrando que se trataba de un pan de aflicción. Aflicción en el hebreo es oni. Para que lo coman con consternación y lamento, sin olvidarse de su esclavitud, miseria, pobreza y tormento que tuvieron que pasar bajo la servidumbre de los egipcios. Por eso les dice pan de aflicción. ¿Y con nosotros qué? Con nosotros ocurre lo mismo. Porque al comer estos panes sin levadura, también nos lamentamos que antes fuimos esclavos del pecado y que en adelante, debido a la renovación de nuestro entendimiento, ya no estamos dispuestos a obedecer las artimañas de Satanás, volviendo a infringir otra vez la ley de Dios, ya sea por medio de pecados mentales que batallan el alma, como vimos la semana pasada, o quizás por pecados de omisión, esquivando y dejando de hacer lo bueno a nuestros hermanos, aún a costa de nuestro propio sacrificio personal. De manera que el pan de aflicción nos enseña a cómo vivir apartados del pecado. Deberíamos lamentarnos de haber vivido esa vida, una vida libertina que teníamos antes. Todos hacíamos eso. Y ahora, gracias a Dios, Dios nos ofrece una vida pura y limpia, libres de pecado. Por eso Dios nos hace panes sin levadura. ¿Y en qué consiste la verdadera unidad? ¿En qué consiste la verdadera unidad? Seamos sinceros. El hecho de que nosotros nos congreguemos cada sábado semanal y durante los sábados anuales no significa que estemos unidos como Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que une a los verdaderos cristianos? ¿Qué? El agua en la masa hace que las partículas de harina se peguen unas con otras, formando una sola masa compacta. En la Biblia, el agua es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo que moja y empapa, por decirlo así, a cada uno de sus hijos y lo adhiere a sus hermanos. Es el agua del Espíritu de Dios que nos une y de los muchos que podemos ser, nos hace una sola masa unida. ¿Se dan cuenta? Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 13. Dice:
1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. He aquí el concepto de la verdadera unidad en palabras de Jesucristo. Dijo él: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir, del Espíritu que habrían de recibir los que creyeren en él. Juan capítulo 7, versículos 37 al 38. Más claro no puede ser. Séptima lección. Ingredientes de amor y sabor. Séptima lección. Ingredientes de amor y sabor. ¿Acaso es todo lo que precisamos para preparar la masa? La receta espiritual nos dice que no, porque se trata de que falta otro ingrediente para que nuestro pan sea suave. Le falta un ingrediente que suaviza nuestras relaciones dentro del cuerpo de Cristo. Y sabemos que nada hay más suave que el aceite. ¿No es cierto? Aunque algunas señoras pueden estar pensando de que la yema de huevo también cumple la función de suavizar la masa. Pero en realidad el aceite es un suavizante por excelencia. En las Escrituras, el aceite también representa el Espíritu Santo a través de los frutos. Pero ¿cuál es el principal y primer fruto del Espíritu? Es el amor bíblico, que es muy diferente del amor que profesa el mundo. Porque el amor mundano es interesado, egoísta, materialista, que se aprovecha de las circunstancias para propio beneficio, sin pedir, sin dar nada a cambio. No da, solo quiere recibir nomás. ¿Se dan cuenta cuál es ahora el capítulo del amor en la Biblia? ¿Se acuerdan cuál es ese capítulo? ¿En qué libro está? ¿Cómo definen las Escrituras lo que es el verdadero amor según Dios? He aquí la respuesta. 1 Corintios 13, ahí está. 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. Cada libro tiene una característica. 1 Corintios 15 es el capítulo de la resurrección. Romanos 8 es el capítulo de la esperanza, y así siguiendo. 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. Dice: vamos a hablar de lo que es el amor según Dios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. ¿Qué es jactancioso? Otra vez voy a repetir. Es vanidoso, presuntuoso, pedante y engreído. Eso es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Versículo 6. No se goza en la injusticia, sino que se goza de la verdad. Versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el verdadero amor. Yo amo a Dios. ¿Así? ¿Cumple con esto? No, yo amo a Dios en mi corazón. Ah, qué bien. Ese no es el amor bíblico.
el verdadero amor nunca deja de ser. Estos versículos nos muestran que el amor, según Dios, es muy diferente al amor que profesa el mundo. Es decir, que el verdadero amor consiste en preocuparse e interesarse por los demás. ¿Se preocupa usted por los demás? Amar es dar sin pedir nada a cambio. ¿Da usted? Amor es fruto y lazo que nos une perfectamente. Por esa razón Pablo dice, sobre todo, vestíos de amor. No solamente tenemos que tener amor por fuera, sino tenemos que estar interna, espiritualmente vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, la unión perfecta, como nos dice Colosenses 3:14. Así como el agua del Espíritu nos une, el aceite del Espíritu de amor suaviza nuestra unión mediante el vínculo perfecto de apego, de amistad, de apoyo y de ternura. Cuando nos mantenemos adheridos los unos a los otros de esa manera, dando buen ejemplo y sirviendo incondicionalmente a los demás, en lugar de preocuparnos solo por nosotros mismos, en realidad nos hacemos un mismo pan con todos nuestros hermanos. Esa es la lección. Y ahora que tenemos la masa de harina sin levadura, preparada, mezclada con agua y aceite, es todo lo que necesitamos para meter la masa en el horno. La receta espiritual nos dice una vez más que todavía falta otro componente. Falta que le agreguemos sabor. ¿Qué es lo que da sabor a la comida? ¿Qué le da sabor al cuerpo de Cristo? Obviamente, la sal. La sal simboliza el amor y el propósito del cuerpo de Cristo. Eso simboliza. Jesús lo dejó bien claro cuando dijo en Mateo capítulo 5 y versículo 13 lo siguiente. Mateo 5, capítulo 13. Mateo 5, capítulo 13. ¿Qué dijo Jesucristo? Aquí está en el Sermón del Monte. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Por favor, entendamos lo que Jesucristo está diciendo. Voy a repetir una vez más. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Si nosotros perdemos sabor a través de nuestras acciones escondidas, Dios dice que hasta podríamos ser pisoteados por los hombres. ¿Qué de particular tiene que los miembros de la iglesia no sean sal que Dios quiere que seamos? ¿Qué de particular tiene? El profeta Malaquías nos da la respuesta cuando dice que los buenos pisotearán a los malos, los cuales serán ceniza debajo de las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, dice el Eterno de los ejércitos. Malaquías capítulo 4 y versículo 3. Ninguno de nosotros puede darse el lujo de dejar de proporcionar sabor a los miembros del cuerpo de Cristo. Pero, ¿por qué debemos ser la sal de la tierra? ¿Por qué? Porque la sal da sabor a los alimentos con muy poco. Así también nosotros podemos sazonar la vida de los demás dando poco. Así como la sal es blanca y pura,
El pueblo de Dios debe ser puro porque Jesucristo nos lavó de toda inmundicia. Es decir, que al añadir la sal, hacemos más sabrosa y deliciosa las comidas. Eso mismo ocurre con nosotros. Ingrediente tras ingrediente para hacer un buen pan sin levadura. Pero hay algo más. Así como la sal produce sed, nosotros también debemos aprender a producir sed espiritual en las personas que comparten con nosotros. Es decir, cuando escuchan algo nuestro, algo nuevo, algo verdadero, ellos muestran interés. Debemos aprender a producir sed en las personas que comparten con nosotros. Acuérdense que el buen ejemplo y las buenas obras glorifican al Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. También la sal es un preservante muy especial, porque evita que la carne se pudra. Y también la sal nos preserva la vida, porque si nuestra sangre y nuestras células no tuvieran un poco de sal, moriríamos. Asimismo, nosotros debemos ayudar a preservar la vida de los demás. Si no existieran unos pocos siervos fieles de Dios sobre la tierra, Dios no tendría ningún motivo de salvar a la humanidad del tremendo holocausto que se viene sobre la tierra. La metáfora de la sal que nos enseñó Jesucristo nos revela claramente varios aspectos que debemos tener a través de nuestra responsabilidad personal. Tampoco olvidemos que en el Antiguo Testamento se acostumbraba a usar el pacto de sal. Esto se encuentra en Números, capítulo 18 y versículo 19, y Segunda de Crónicas, capítulo 13 y versículo 5. Yo no voy a entrar ahí, solamente lo estoy nombrando para que ustedes lo repasen. Dije que en el Antiguo Testamento se acostumbraba a usar el pacto de sal, lo cual describe una alianza indestructible entre sus componentes, ya sean amigos o personas que están haciendo un pacto. Así también, el pacto que hicimos con Dios en el momento de nuestro bautismo también es un pacto de sal, porque es perpetuo, constante, indestructible e inmutable, porque es duradero. La sal dura siglos. Nuestro pacto con Dios también. Por eso cuando Jesucristo hace esta comparación, nos está diciendo que si no somos la sal de la tierra, eventualmente podemos ser quemados y vivos en el lago de fuego, cuando los buenos y vencedores pisotearán la ceniza de los malos. Algo simple que nos enseña Jesucristo, pero profundo significado para cada uno de nosotros. En medio de este mundo, cada vez más desgarrado por el odio, por las amenazas, por las guerras, los terrorismos, la corrupción y las divisiones, la Iglesia de Dios, como la sal de la tierra, da sabor a los demás. Da sabor a las personas de afuera. La Iglesia, como pan sin levadura, sazona la tierra a través del camino de vida, que es el camino del dar, del amor bíblico, pleno de unidad y de apropiada suavidad. Ahora que se acerca la temporada de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, asimilemos estos principios y lecciones, manteniendo en mente que el pan de la Pascua
representa el sacrificio perfecto de Jesucristo, mientras que los panes sin levadura representan al cuerpo de Cristo unido, es decir, su iglesia. Cuando los hermanos de la iglesia se reúnen de año en año para celebrar estas fiestas, muestran ese amor que cada uno lleva dentro, porque todos somos parte del pan espiritual ya sin levadura, es decir, sin egoísmos, sin egolatrías, sin egocentrismos, sin envidias, sin personalismos, sin desobediencia que contamine y mancha nuestras vestiduras espirituales. Ya es pues tiempo de mostrar sanidad, sinceridad, franqueza, generosidad, dadivosidad, colaboración, entrega y desprendimiento personal. Es tiempo de que hagamos todo esto. Esa es la manera de cómo mostramos el esfuerzo que estamos haciendo por ser obedientes. No olvidemos que el que da de sí mismo va a ser recompensado por Dios en aquel día. Todo lo que hagamos en nuestra vida no es para que alguien nos llene de halagos en nuestros oídos y en nuestros sentimientos. Definitivamente esa no es la intención. Cada uno de nosotros fuimos llamados a actuar en unidad para recibir el galardón que viene de arriba, de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a lo que estemos haciendo ahora. Alguna vez dijimos que en el reino tendremos mucho trabajo, porque entonces vamos a realizar también la obra que Dios nos va a encomendar entonces. Dios no se agrada de los perezosos e indiferentes, sino de los hacedores de su obra. Dios ama al hacedor y al dador generoso, que sabiendo sembrar ahora, podrá cosechar después. Como dice Gálatas capítulo 6 y versículo 7. Gálatas capítulo 6 y versículo 7. Para que no quede duda. No os engañéis, Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, yo diría ahora, eso también segará después. Todo es cuestión de siembra y cosecha. Antes de concluir, quiero preguntar, ¿está usted sembrando como la novia de Cristo? ¿Está preparándose para aquel día? ¿Se está examinando para recibir la Pascua dignamente? No se olviden que Jesucristo dijo que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Saben por qué? Porque ahí se encuentra el registro de nuestras obras. Ahí está el registro de nuestras obras. Ahí se registra todas nuestras obras. Es decir, que nuestro crecimiento y nuestras buenas obras están registrados en el libro de la vida. Y cuando venga Jesucristo, cada uno va a recibir su recompensa de acuerdo a lo que haya sembrado en esta vida terrenal. Porque cualquiera que haya dejado casas o hermanos, o padre o mujer, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, dijo Jesucristo. Así que ahora que ya tenemos lista nuestra masa, con todos los ingredientes
bien mezclados, bien dosificados y amasados entre sí, denotando unidad, suavidad, amor, sabor y crecimiento, solo nos falta hornear para hacer los más deliciosos y sabrosos panes sin levadura.